Audiolibro. Evidencia que exige un veredicto. Por Josh McDowell. La disciplina militar de los romanos. George Curry, al hablar de la disciplina de la Guardia Romana, dice: el castigo por abandono del puesto era la muerte, según las leyes. El más famoso discurso sobre la estrictez de la disciplina militar es el de Polibio VI, el que indica que el temor del castigo producía atención intachable al deber, especialmente en las vigilias nocturnas. Lleva el peso del prestigio del autor, el que estaba describiendo lo que él tuvo oportunidad de ver con sus propios ojos. Sus declaraciones están duplicadas de un modo general por otros. El profesor Curry, citando a Polibio, dice: los golpes dados con la manopla eran castigo por fallas en la vigilancia nocturna, por robos, falso testimonio y por causar prejuicios al cuerpo de uno. También se menciona la muerte de 1 cada 10 por deserción de las filas a causa de cobardía. Curry continúa: Vegetio habla de la atención diaria a la estrictez de la disciplina por parte del prefecto de la legión, y Vegetio mantiene ciertamente que los primitivos romanos en el tiempo de Cristo disciplinaban más estrictamente que los de su día. Curry, al hablar de los comentarios de Vegetio sobre el ejército romano, dice: el sistema que él describió tenía provisión para los castigos más severos. El classicum era la señal que daba la trompeta para anunciar una ejecución. La diaria atención a la estrictez de la disciplina era el deber del prefecto de la legión. Curry señala que en los varios escritores de recopilaciones se mencionan 18 ofensas de soldados castigadas con la muerte. Son como sigue: un explorador que se queda con el enemigo, deserción, el perder o deshacerse de las armas de uno, desobediencia en tiempo de guerra, pasar sobre la muralla o parapeto, inicio de un motín, rehusar, proteger a un oficial o desertar de su puesto, un hombre enrolado ocultándose del servicio, asesinato, colocar las manos sobre un superior o insulto a un ángel, dirigir la huida cuando el ejemplo podría influenciar a otros, comunicación traidora de plantes al enemigo, herir a un soldado camarada con una espada, incapacitarse o intentar suicidio sin excusa razonable, abandono de la guardia nocturna, quebrar la vara del centurión o golpearle cuando uno está siendo castigado, fugarse de la caseta de guardia y trastornar la paz. El profesor Curry documenta los siguientes ejemplos de los anales de la historia militar romana, los que reflejan el tipo de medidas disciplinarias empleadas en el ejército romano. En 418, porta estandarte perezoso en batalla, muerto por la propia mano del general. En 390, dormido en el deber, arrojado desde el risco del Capitolio. En 552, negligencia, apaleado y reducido de rango. En 218, negligencia, castigado. En 915, pereza, golpeado con arma. Los tipos de castigos ya mencionados justificarían la palabra estrictos como descriptivos de ellos. Curry comenta más adelante: puesto que se aplicó pena de muerte en 40 de 102 casos en los cuales se menciona castigo, es claro que el castigo en el ejército romano era severo en comparación con lo que es en los ejércitos modernos. Curry habla del ejército romano como un instrumento para la conquista y el dominio, y al referirse a su estricta disciplina escribe: Valerio Máximo se refiere a una aguda observancia de la disciplina de campaña de la teoría militar, como las razones principales para las extensas conquistas y el poder de Roma. Tucker, en Life in the Roman War of Near End, da la siguiente descripción vivida del armamento que lleva un soldado romano. En su mano derecha llevaba la famosa pica romana,
Esta es un arma pesada, uno de 2 metros de largo. Consiste en una cabeza aguda de fierro fijada a una barra de madera. Y el soldado podía cargar con ella como una bayoneta o podía arrojarla como una jabalina y luego luchar a brazo partido con su espada. En el brazo izquierdo va un gran escudo, el que puede ser de varias formas. Una forma común es como una curvatura hacia adentro en los lados, como la porción de un cilindro de aproximadamente 1.30 metros de largo por 0.75 metros de ancho. Otro tenía la forma de un diamante, de 6 lados, pero con las puntas del diamante cortadas. A veces es ovalado. Se construye de mimbre o madera, cubierto de cuero, realzado por un blasón trabajado en metal. Uno de los más populares era un trueno. El escudo no solamente es llevado por medio de una manilla, sino que puede estar sostenido mediante una correa sobre el hombro derecho, con el fin de que esté fuera del paso del escudo la espada, un arma punzante más bien que cortante, de cerca de 1 metro de largo. Cuelga al lado derecho mediante una correa que pasa por sobre el hombro izquierdo. Aun cuando a nosotros esta disposición podría parecernos embarazosa, debe recordarse que la espada no se requiere hasta que la mano derecha esté libre de la pica, y que entonces, antes de extraerla, el arma puede fácilmente voltearse hacia la izquierda por medio de la correa de suspensión. ¿Qué es una guardia romana? El profesor William Smith nos proporciona alguna información respecto del número de hombres en una guardia romana. Según el Dr. Smith, el manípulo, una subdivisión de la legión romana, consistía de 120 o 60 hombres, proveía para el tributo a quien estaba especialmente dedicada 2 guardias de 4 hombres cada una, las que mantenían la vigilancia, algunos en el frente de la tienda y algunos en la parte trasera, entre los caballos. Podemos hacer notar de paso que el número regular de hombres en una guardia romana era 4. De estos, uno siempre actuaba de centinela, mientras los otros gozaban de un cierto grado de reposo, listos, sin embargo, para levantarse a la primera alarma. El profesor Harold Smith relata: una guardia por lo general consistía de 4 hombres, cada uno de los cuales hacía su turno de vigilancia, mientras los otros reposaban a su lado, de modo de poder ser despertados a la menor alarma, pero en este caso los guardias pueden haber sido más numerosos. El profesor Whedon comenta respecto a una guardia, probablemente una guardia de 4 soldados. Tal fue ciertamente el número que presenció la crucifixión, Juan 19:23. ¿Qué era la guardia del templo? El historiador judío Alfred Edersheim nos da la siguiente información concerniente a la guardia del templo. Por la noche se colocaban guardias de 24 estaciones alrededor de las puertas y atrios. De estas, 21 eran ocupadas por levitas solamente. Las otras 3 de más adentro por sacerdotes y levitas juntamente. Cada guardia consistía de 10 hombres. Así es que cada noche había un turno de 240 levitas y de 30 sacerdotes. Los guardias del templo eran relevados de día, pero no durante la noche, la que los romanos dividían en 4, pero los judíos propiamente en 3 vigilias, siendo la cuarta realmente la vigilia de la mañana. La Mishnah, imprenta de la Universidad de Oxford, relata lo siguiente, concerniente a la guardia del templo. Los sacerdotes vigilaban 3 lugares en el templo: en la cámara de Abdinas, en la cámara de la llama, en la cámara del fogón, y los levitas en 21 lugares, 5 en las 5 puertas del monte del templo, 4 en sus 4 esquinas interiores, 5 en 5 de las puertas del atrio del templo, 4 en sus 4 esquinas exteriores y 1 en la cámara de las ofrendas, 1 en la cámara del velo y otro detrás del lugar del asiento de misericordia.
El profesor Henderson Kane registra: el deber de este capitán del monte del templo era mantener el orden en el templo, visitar los puestos de guardia durante la noche y ver que los centinelas estuviesen adecuadamente ubicados y alertas. Se supone que es a él y a sus subalternos inmediatos a los que se hace referencia por el término gobernadores mencionado en Esdras 9:2 y Nehemías. La disciplina militar de la guardia del templo. Alfred Endersheim nos da la siguiente descripción de la estrecha disciplina para la cual trabaja la policía del templo. Durante la noche, el capitán del templo actuaba sus rondas. Cuando él se aproximaba, los guardias tenían que levantarse y saludarle de manera especial. Cualquier guardia que se encontrara dormido mientras estaba en servicio era apaleado o se encendía fuego a sus vestiduras. Castigo que, como sabemos, fue actualmente ejecutado. De ahí que se nos haga a nosotros la advertencia que estamos aquí como si fuésemos guardias del templo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Apocalipsis 16:15. La Mishat muestra el tratamiento que se le daba a cualquiera que fuese hallado dormido durante la guardia. El oficial del monte del templo acostumbraba a recorrer todos los puestos de guardia con antorchas encendidas ante él, y si alguno de los guardias no se ponía de pie y le decía: «Oh, oficial del monte del templo, la paz sea contigo», y así era manifiesto que estaba dormido, lo golpeaba con su vara y tenía derecho de quemarle sus vestiduras. Y dirían: «¿Qué ruido hay en el atrio del templo?». El ruido de un levita que está siendo apaleado y al que se le está quemando su traje, porque se durmió durante su guardia. R. Eliezer B. Jacob dijo: «Cierta vez hablaron dormido al hermano de mi madre y quemaron su ropa». The Jewish Encyclopedia comenta, refiriéndose a las premisas sagradas adentro del templo: «A los que se hallaban de guardia allí no se les permitía sentarse, mucho menos dormir». El capitán de la guardia controlaba que todos los hombres estuviesen alerta, castigando a un sacerdote si se le hallaba dormido a su puesto, y a veces llegando aún a quemar su camisa puesta en el cuerpo como un escarmiento para los demás. Mons E. Lecamus dice, refiriéndose a las estrictas medidas de seguridad tomadas en el sepulcro de Jesús: «Nunca un criminal había causado tanta preocupación después de su ejecución. Por sobre todo, nunca un hombre crucificado tuvo el honor de ser custodiado por un piquete de soldados». El profesor G.W. Clark concluye: «De modo que se hizo todo cuanto recomendaron el ingenio y la prudencia humanos, con el fin de evitar una resurrección». 7c. Los discípulos se fueron cada cual por su camino. Mateo nos muestra la cobardía de los discípulos en su Evangelio, 26:56. Jesús había sido arrestado en el huerto de Getsemaní y todos los discípulos, dejándole, huyeron. Marcos dice en su Evangelio, 14:50, todos los discípulos, dejándole, huyeron. El profesor George Hanson declara: por naturaleza no eran ni muy valientes ni muy imaginativos. Del modo más cobarde, cuando su maestro fue arrestado, todos le dejaron y huyeron, dejándole encarar solo su destino. El profesor Albert Rupert, Did Jesus Rise from the Dead? Sonderbank Publishing House, 1965, habla de Simón Pedro, manifestando su vileza al ser presionado por la mofa de una sirvienta en el atrio del sumo sacerdote, y negando con juramento conocer a ese hombre de quien habláis. Él afirma que el temor, el abyecto temor por su propia seguridad personal, condujo a Pedro a rechazar al hombre a quien amaba de verdad. El temor,
el vil temor le hizo ser desleal al que lo había llamado de entre sus redes para hacerlo un pescador de hombres. Refiriéndose al carácter de los discípulos, Rupert comenta: son galileos, pescadores en su mayoría, todos los cuales se encuentran como extraños en las ciudades y ante las costumbres de la vida ciudadana. Han llegado a ser adherentes del joven maestro de Nazaret uno por uno y se han consagrado a su modo de vida. Le habían seguido alegre y reverentemente hasta la hora de la crisis. Cuando él fue arrestado en las afueras del huerto de Getsemaní, todos retrocedieron y se alejaron, atemorizados por las antorchas y por el clamor y por el ruido de los sables. Los discípulos se ocultaron en sus moradas y nada se oye de ellos hasta que Magdalena les lleva las sorprendentes noticias en la mañana del tercer día. De allí, 2, y solo 2, tienen la osadía de aventurarse a averiguar por sí mismos si las noticias que María les ha traído son como ella lo ha dicho o si son como ellos creían, nada más que locura. Toda la conducta de los discípulos es de abyecto temor y autopreservación. Alfred Edersheim, The Life and Type of Jesus the Messiah, Edelman's Publishing, CO, pregunta: ¿qué pensamientos concernientes al Cristo muerto llenaban las mentes de José de Arimatea, de Nicodemo y de los otros discípulos de Jesús, lo mismo como los de los apóstoles y de las mujeres piadosas? Esta es la respuesta que él da a dicha pregunta. Ellos creían que él estaba muerto y no esperaban que se levantara otra vez de entre los muertos, al menos en el sentido en que nosotros aceptamos tal cosa. Existe abundante evidencia de esto desde el momento de su muerte, en las especias traídas por Nicodemo, en las que prepararon las mujeres. Ambas tenían la finalidad de preservar contra la corrupción, en la tristeza de las mujeres ante la tumba vacía, en la suposición de ellas de que el cuerpo hubiese sido sacado, en la perplejidad y sufrimiento de los apóstoles, en las dudas de muchos y ciertamente en la declaración expresa, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. 2b. La escena posterior a la resurrección. 1c. La tumba vacía. W.J. Sparrow Simpson señala que el sepulcro vacío en sí no logró hacer creer a los discípulos. De Juan se dice: vio y creyó. Juan 28. Esto, sin embargo, fue probablemente porque él recordó que Cristo había predicho su resurrección. Ni María Magdalena, ni las mujeres, ni siquiera Pedro fueron conducidos a creer por el testimonio del sepulcro vacío. Fueron las apariciones de Cristo posteriores a la resurrección las que aseguraron a sus seguidores que Él se había levantado verdaderamente de los muertos. El sepulcro vacío quedó como un hecho histórico, verificando las apariciones como nada menos que Jesús de Nazaret, resucitado en carne y huesos. J.N.D. Anderson, Christianity Today, 29 de marzo de 1968, usado con permiso, abogado y profesor de leyes orientales de la Universidad de Londres, pregunta: ¿han notado ustedes que las referencias a la tumba vacía están todas en los evangelios, los que fueron escritos para proporcionar a la comunidad cristiana los hechos que necesitaban conocer? En la predicación pública a aquellos que no eran creyentes, tal como se registra en los Hechos de los Apóstoles, hay un enorme énfasis sobre el hecho de la resurrección, pero ni una sola referencia a la tumba vacía. Ahora, ¿por qué? Para mí hay solo una respuesta. Nada había que argumentar respecto del sepulcro vacío. Todos, amigos y contrarios, sabían que estaba vacío. Las únicas preguntas dignas de discutirse respecto de él eran por qué estaba vacío y qué era lo que demostraba dicho vacío. Anderson, Christianity, The Witness of History,
usado con permiso de Interbasti Press, Downers Grove 3, continúa: la tumba vacía se yergue, cual una verdadera roca, como un elemento esencial en la evidencia para la resurrección. Sugerir que no estaba efectivamente vacía en absoluto, como hacen algunos, me parece ridículo. Es un asunto histórico el que los apóstoles lograron desde el principio muchas conversiones en Jerusalén, a pesar de su hostilidad, proclamando las buenas noticias de que Cristo se había levantado de la sepultura. Y esto sucedió a corta distancia del sepulcro. Cualquiera de los oyentes podía haber visitado el sepulcro y estar de regreso otra vez en el almuerzo, y lo que haya sido el equivalente del té de la tarde. Es concebible, entonces, que los apóstoles hubiesen tenido este éxito si el cuerpo del que proclamaban como el Señor resucitado hubiese estado todo ese tiempo descomponiéndose en la tumba de José. Se habrían impresionado un gran número de sacerdotes y muchos de los testarudos fariseos con la proclamación de una resurrección que no era tal, sino un mero mensaje de supervivencia espiritual disimulado en las palabras engañosas de una resurrección literal de la tumba. Paul Altus, citado por Wolfhard Pannenberg, Jesus Good and Man, Westminster Press, 1968, dice: en Jerusalén, lugar en que Jesús fue ejecutado y sepultado, se proclamó, no mucho después de su muerte, que él había resucitado. La situación exige que dentro del círculo de la primera comunidad uno tuviese un testimonio fiable para el hecho de que la sepultura había sido hallada vacía. El querigma, proclamación de la resurrección, no podría haberse mantenido en Jerusalén ni un solo día, ni tan siquiera una hora, si no se hubiese establecido como un hecho para todos los implicados que la tumba estaba vacía. El profesor E.H. Day comenta: si se afirma que la tumba no se halló efectivamente vacía, varias son las dificultades que confrontan a la crítica. Tiene que explicar, por ejemplo, el problema del rápido incremento de la tradición muy definida, nunca cuestionada seriamente, el problema de la naturaleza circunstancial de los relatos en los cuales está involucrada la tradición, el problema del fracaso de los judíos en probar que la resurrección no había tenido lugar exhibiendo el cuerpo de Cristo o por medio de un examen oficial del sepulcro, prueba que había sido de sumo interés para ellos presentar. El abogado inglés Frank Morison, Who Moved the Stone, Faber and Faber, 1958, comenta que en todos los fragmentos y ecos de esta lejana controversia que ha llegado hasta nosotros, en ninguna parte se nos dice que alguna persona responsable declarara que el cuerpo de Jesús se hallaba todavía en la tumba. Únicamente se nos dan razones por las cuales no está allí. A través de todos estos antiguos documentos corre persistentemente la idea de que el sepulcro de Cristo está vacío. ¿Podemos desdeñar toda esta evidencia acumulativa y recíprocamente corroborativa? Personalmente, no creo que podamos. La secuencia de coincidencias es demasiado fuerte. Michael Green, Man Alive, usado con permiso de InterVarsity Press, Downers Grove 3, cita una fuente secular del antiguo origen que presenta un testimonio del sepulcro vacío de Jesús. Esta pieza de evidencia es llamada la inscripción de Nazaret por causa de la ciudad en que fue encontrada. Es un edicto imperial perteneciente bien al reinado de Tiberio 1437 DC o de Claudio 4154 DC. Se trata de un discurso injurioso, respaldado por fuertes sanciones, contra la profanación de las tumbas y sepulturas. Parece mucho como si las noticias del sepulcro vacío hubiesen llegado a Roma de manera alterada. Pilato debiera haber informado y él obviamente habría dicho que el sepulcro había sido robado. Según lo que parece, este edicto sería la reacción imperial.
Green concluye: no puede haber duda de que el sepulcro de Jesús estaba, en efecto, vacío aquel primer día de la semana. Mateo 28, 11 al 15, registra el intento de las autoridades judías para sobornar la guardia romana con el fin de que digan que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. The Dictionary of the Apostolic Church, Ed James Hastings, T. Clark, 1918, comenta: esta fraudulenta transacción tiene su origen en la administración por parte de los enemigos del cristianismo de que el sepulcro estaba vacío. Una admisión que es suficiente para mostrar que la evidencia respecto del sepulcro vacío era demasiado notoria como para ser negada. W.J. Sparrow Simpson, A Dictionary of Christ and the Gospels, Charles Scribner's Sons, escribe: el vacío de la tumba es reconocido por opositores como también es afirmado por los discípulos. La narración de los guardias lleva como finalidad el hacer ver que el hecho no fue otra cosa más que un fraude. Mateo 28, 11 al 15. Pero esta acusación judía contra los apóstoles deja establecido que el sepulcro estaba vacío. Lo que se necesitaba era una explicación. Este reconocimiento judío de que el sepulcro estaba vacío se extiende a todos los comentarios judíos subsiguientes sobre el punto. Sparrow Simpson respalda este punto citando como ejemplo: una versión del siglo XII de la tumba vacía fue hecha circular por la propaganda judía anticristiana. La historia en referencia dice que cuando la reina oyó que los ancianos habían muerto a Jesús y lo habían sepultado y que él había resucitado, les ordenó que dentro de 3 días le presentaron el cuerpo o perderían sus vidas. Entonces habló Judas: vengan y les mostraré al hombre al cual buscan, porque fui yo quien sacó al bastardo de su tumba, pues yo temía que sus discípulos fuesen a robarlo, y lo he escondido en mi huerto, y he hecho pasar un caudal de agua por encima. Y la historia explica cómo se recuperó el cuerpo. Simpson concluye: es innecesario recalcar que esta atrevida declaración de que se recuperó el cuerpo es una invención medieval, pero es una declaración muy necesaria para la confirmación de los hechos, cuando se admite que el sepulcro estaba vacío y sin embargo se niega la resurrección. Ernest Skeban cita como evidencia lo que él describe como el hecho indisputable del sepulcro vacío. El sepulcro estaba vacío y los enemigos de Cristo no podían negarlo. Él declara que el hecho del sepulcro vacío asesta un golpe mortal a todas las hipótesis que se levantan contra el testimonio cristiano. Esta es la piedra contra la cual tropiezan todas las teorías que tienen tan solo una apariencia de verdad, y por consiguiente no sorprende descubrir que muchos de los argumentos en contra que se presentan evitan cuidadosamente hacer referencia al sepulcro vacío. W.J. Sparrow Simpson, citando a Julius Wellhausen, el famoso erudito alemán que es reconocido por su alta crítica al Antiguo Testamento, da este testimonio concerniente a la resurrección de Cristo. Se admite que junto con la resurrección del cuerpo de Jesús había también desaparecido de la tumba, y sería imposible dar una explicación de esto en términos naturales. ¿Por qué el sepulcro de Jesús no llegó a ser un objeto de veneración? J.N.D. Anderson comenta que también es significativo que no haya llegado hasta nosotros idea alguna de que la tumba se convirtiera en un lugar reverenciado o de peregrinación en los días de la iglesia primitiva, aun cuando aquellos que eran cristianos convencidos pudieran haber visto la inutilidad de visitar el sepulcro por causa de la seguridad que tenían de que su maestro se había levantado de los muertos. ¿Qué podría decirse de aquellos otros que habían oído sus enseñanzas y que aún habían conocido el milagro de su toque sanador, pero que no se habían unido a la comunidad cristiana?
Ellos también, al parecer, sabían que su cuerpo no estaba allí y deben haber llegado a la conclusión de que una visita al sepulcro no tendría objeto. Frank Morrison, en su libro Who Moved the Stone, hace una interesante observación. Considérese en primer lugar el pequeño pero altamente significativo hecho de que no existe rastro en los hechos, ni en las epístolas misioneras, ni en ningún documento apócrifo de indisputable temprana fecha de que alguien fuera a rendir homenaje al santuario de Jesucristo. Es notable, es total y absoluto silencio concerniente al lugar más sagrado en la memoria cristiana. ¿Es que acaso ninguna mujer para quien la forma del Maestro era un recuerdo sagrado desearía pasar unos momentos en ese sitio sagrado? ¿Nunca sentiría Pedro, Juan y Andrés el llamado de un santuario que retenía todo lo que era mortal del gran Maestro? ¿Es que acaso Saulo mismo, recordando su arrogancia y confianza de sí mismo de un principio, no habría hecho una solitaria peregrinación para derramar lágrimas de arrepentimiento por haber negado el nombre? Si estas gentes realmente sabían que el Señor estaba sepultado allí, es muy, pero muy extraño a un crítico de la resurrección. Este extraordinario silencio de la antigüedad concerniente a la historia posterior del sepulcro de Jesús le produce, estoy seguro, un sentimiento de profunda intranquilidad y zozobra. 2c. Las vestiduras fúnebres. En la siguiente narrativa, Juan muestra el significado de las vestiduras fúnebres como evidencia de la resurrección. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Juan 20, 3-9. Comentando acerca de la narración de Juan, J.N.D. Anderson, The Resurrection of Jesus Christ, Christianity Today, 29 de marzo de 1968, dice de la tumba vacía. Parece que no estaba realmente vacía. Ustedes recuerdan el relato en el Evangelio de Juan de cómo María Magdalena corrió y llamó a Pedro y a Juan y cómo los dos hombres se encaminaron hacia la tumba. Juan, el menor, corrió más rápidamente que Pedro y llegó primero a la tumba. Se detuvo, atisbó en el interior, que creo que es el significado literal del griego, y vio los lienzos y el sudario que había cubierto su cabeza. Entonces llegó Simón Pedro y, según era su costumbre, entró precipitadamente, seguido por Juan. Y ellos se fijaron en los lienzos y en el sudario, el que no estaba con los lienzos, sino aparte, envuelto en otro lugar. El griego aquí parece sugerir que los lienzos yacían, no tirados desordenadamente en la tumba, sino donde había estado el cuerpo, y que había un hueco en donde había estado el cuello de Cristo, y que el sudario que había cubierto su cabeza no estaba con los lienzos, sino aparte y envuelto en su lugar respectivo, de lo que yo supongo todavía estaría arrollado, como si el cuerpo hubiese sido simplemente retirado de él. Se nos dice que cuando Juan vio eso, no necesitó más testimonio de hombre o de ángel. Vio y creyó, y su testimonio ha llegado hasta nosotros. Cirilo de Alejandría sugiere que por la forma en que estaban dobladas las vestiduras fúnebres, los apóstoles fueron convencidos de la resurrección. El profesor E.H. Day dice de la narrativa de Juan:
se caracteriza porque en su integridad tiene el toque personal, tiene todas las marcas de la evidencia, no solamente de un testigo ocular, sino de un atento observador. La carrera de los discípulos, el orden de su llegada al sepulcro y su entrada, el hecho de que San Juan primero se detuvo y miró a través del bajo hueco de la puerta y vio los lienzos tendidos, mientras que San Pedro, más decidido, fue el primero en entrar. La palabra exacta, theorei, que se emplea para la cuidadosa observación de San Pedro, aún puede ser que en ella esté implicado examen de las vestiduras fúnebres. La descripción de la posición de los lienzos y del sudario, una descripción no hecha con dificultad, sino minuciosamente cuidadosa en la elección de las palabras. La entrada posterior de San Juan y la creencia que siguió a la vista de las vestiduras fúnebres. Esto seguramente no puede ser otra cosa que la descripción de uno que ha visto realmente, sobre cuya memoria todavía está impresa la escena, para quien la vista del sepulcro vacío y las vestiduras fúnebres abandonadas fue un punto crítico en su fe y en su vida. John R. W. Stott, Basic Christianity, usado con permiso de InterVarsity Press, Downers Grove, tercero, hace las siguientes observaciones. Es un hecho notable que las narraciones que dicen que el cuerpo de Jesús había desaparecido también nos dicen que las vestiduras fúnebres no habían desaparecido. Es Juan quien coloca un énfasis particular sobre este hecho, pues él acompañó a Pedro en aquella dramática carrera al sepulcro esa mañana. El relato que él da de este incidente, 20, del 1 al 10, lleva las inequívocas marcas de la experiencia de primera mano. Él venció a Pedro en la carrera, pero al llegar al sepulcro, él no hizo más que mirar al interior. Él venció a Pedro en la carrera, pero al llegar al sepulcro, él no hizo más que mirar al interior hasta que llegó Pedro y entró. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Surge la pregunta, ¿qué vio él que lo hizo creer? La historia sugiere que no fue precisamente la ausencia del cuerpo, sino la presencia de las vestiduras fúnebres y, en particular, el que parecían no haber sufrido trastorno. Juan nos cuenta, 19, 38 al 42, que mientras José solicitaba de Pilato el cuerpo de Jesús, Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Entonces ambos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Lo que quiere decir que, mientras se envolvían los lienzos alrededor de su cuerpo, rociaban las especias pulverizadas en los pliegues. Ahora, suponiendo que hubiésemos estado presentes en el sepulcro cuando se efectuó la resurrección de Jesús, ¿qué habríamos visto? De repente habríamos notado que el cuerpo había desaparecido, las vestiduras del cuerpo, bajo el peso de 100 libras de especias. Una vez que les faltó la sustentación que les prestaba el cuerpo, se habían desplomado y ahora ya serían aplastadas. Habría aparecido un hueco entre las vestiduras del cuerpo y el sudario, en el lugar en que había estado la cara y el cuello. Y el sudario mismo, a causa de la complicada forma entrecruzada de los vendajes, pudo haber conservado el turbante en su forma cóncava, pero sin cabeza en su interior. Un estudio cuidadoso del texto de la narración de Juan sugiere que son precisamente estas tres características de las ropas fúnebres que a menudo no se toman en cuenta, las que él vio. Primeramente, él vio los lienzos puestos allí. La palabra se repite 2 veces y la primera vez se coloca en una posición enfática en la frase griega. Nosotros podríamos traducir él vio como estaban tendidos o desplomados los lienzos.
Enseguida, el sudario, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto no quiere decir que había sido envuelto y lanzado en un rincón. Yacía todavía sobre la losa de piedra, pero estaba separado de los lienzos por un espacio considerable. Tercero, este mismo sudario no estaba aplastado, sino enrollado. Esta última palabra también ha sido traducida envuelto. La idea que se ha querido dar en el original es la de un envoltorio de forma redonda, la que todavía conservaba el sudario vacío. No es difícil imaginarse el cuadro que contemplaron los ojos de los apóstoles al llegar a la tumba: la losa de piedra, las vestiduras fúnebres desplomadas, el envoltorio del sudario y el espacio vacío entre ambos. No es de sorprenderse que vieran y creyeran. Un vistazo a estas ropas fúnebres les demostró la realidad y les indicó la naturaleza de la resurrección. Estas no habían sido tocadas, ni dobladas, ni manipuladas por ser humano alguno. Eran como una crisálida abandonada de la cual ha emergido una mariposa. ¿Qué era la intención de que el estado de las vestiduras fúnebres fuese una evidencia visible y corroborativa de la resurrección? Está sugerido más adelante por el hecho de que María Magdalena, que había vuelto al sepulcro después de llevar las noticias a Pedro y a Juan, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Se presume que esto significa que ellos estaban sentados en la losa de piedra, teniendo entre ellos las vestiduras fúnebres. Tanto Mateo como Marcos agregan que uno de ellos dijo: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Si el creyente cree o no en ángeles, estas alusiones al lugar donde había estado Jesús, enfatizadas por la posición y por las palabras de los ángeles, por lo menos confirman lo que era el entendimiento de los evangelistas. La posición y por las palabras de los ángeles por lo menos confirman lo que era el entendimiento de los evangelistas. La posición de las ropas y la ausencia del cuerpo eran testimonios concurrentes a su resurrección. Henry Latham dice: me parece claro que el relato de San Juan indica que a los apóstoles les sobrevino un cambio debido a lo que vieron. ¿Por qué? Latham, The Risen Master, Dayton Bell and Company, 1904, describe lo que vieron los discípulos en la tumba de Jesús. En el nicho, en la parte inferior de la cornisa, yacían las ropas fúnebres. No estaban desordenadas, se hallaban tal como estaban cuando José y otros habían envuelto el cuerpo del Señor, solo que estaban aplastadas, pliegue sobre pliegue, pues el cuerpo había desaparecido. En la parte levantada de la cornisa, en el extremo más alejado, solo se hallaba el sudario que había rodeado la cabeza. Este no estaba aplastado, sino que se levantaba un poco, reteniendo la forma que se la había dado cuando se enrolló alrededor de la cabeza del Señor. Nada en el lugar presentaba señales de haber sido tocado por manos humanas. El cuerpo había sido acostado en un lecho de aloes y mirra pulverizados, pero de estos no había trazas. Las especias estaban todavía entre los pliegues de los lienzos donde habían sido colocadas cuando el cuerpo se depositó sobre la losa. Algo que la escena comunicaba debe haber llegado hasta los corazones de Pedro y de Juan. De todos modos, podemos ver que cuando salieron ya no tenían la misma actitud mental que habían tenido cuando llegaron al sepulcro. Pienso que vino sobre ellos la impresión, mientras examinaban lo que veían, de que Dios estaba en ese lugar.
El profesor Latham escribe refiriéndose al sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Las palabras "no puesto con los lienzos" me sugieren algo. Me dicen incidentalmente que los lienzos estaban todos en un lugar. Si estaban, como yo supongo que estaban, todos en la parte inferior de la cornisa, la expresión es perfectamente clara. Pero si los lienzos hubiesen estado uno aquí y otro allá, como si hubiesen sido arrojados precipitadamente a un lado, no habría habido significado en decir que el sudario estaba no puesto con los lienzos, pues los lienzos no habrían tenido ningún lugar definido en particular. El sudario no yacía desplomado, como era el caso de los lienzos, y probablemente San Juan hace notar la diferencia. Latham continúa: el sudario que había sido arrollado alrededor de la cabeza permanecería sobre la parte elevada. Se le halló enrollado en un lugar aparte. El doctor Latham dice que la frase enrollado es ambigua. Yo supongo que el sudario tenía una forma anular, como el rollo de un turbante suelto sin la parte central. El profesor Henry Latham concluye: allí yacen las ropas, han caído un poco juntas, pero todavía están envueltas pliegue sobre pliegue, y ni un grano de especia se ha caído. El sudario también está sobre la grada baja que sirve como especie de almohada para la cabeza del cadáver. Está torcido en una especie de peluca y se halla aparte. La misma quietud de la escena parece que tiene algo que decir. Le habló a los que la vieron y me habla a mí cuando la conjuro ante el ojo de mi mente, con la luz matinal entrando a raudales por el hueco de la puerta. Esto es lo que me parece que dice: todo cuanto Jesús de Nazaret ha sufrido su cambio y se ha ido. Nosotros, las ropas fúnebres, las especies y el sudario, pertenecemos a la tierra y aquí nos quedamos. Todo cuanto Jesús de Nazaret ha sufrido su cambio y se ha ido. Nosotros, las ropas fúnebres y las especies y el sudario, pertenecemos a la tierra y aquí nos quedamos. La posición de la piedra. Las palabras griegas usadas para describir la piedra en su relación con el sepulcro son muy significativas. Mateo 27:60 usa la palabra culio, rodar. Marco 16:3-4 usa la misma raíz, culio, pero añade la preposición ana, arriba o hacia arriba. Para que Marcos haya usado este verbo, debe haber habido una pendiente o inclinación a la entrada del sepulcro. Lucas 24:2 usa culio también, pero añade una preposición diferente que Marcos, apo, separado de, separación, en sentido de distancia. La piedra se hallaba en una posición tal que se le describe como separada, en el sentido de distancia del sepulcro. La palabra griega que se usa significa todo el sepulcro. Juan 20:1 tuvo que usar una palabra griega enteramente diferente para describir la posición de la piedra en lo alto de una pendiente y separada del sepulcro, no en la entrada misma. Juan usa airo, tomar y transportar. ¿Por qué todo ese esfuerzo para mover una piedra tan grande? El sello. El profesor A.T. Robertson comenta: se colocó el sello en presencia de la guardia romana, que fue dejada a cargo de proteger esta señal del poder y la autoridad romana. Whedon dice: la puerta no podía abrirse, por tanto, sin quebrantar el sello, lo cual era un crimen contra la autoridad del propietario del sello. El sello fue quebrantado cuando la piedra fue quitada.
La persona o personas responsables de quebrantar el sello tendrían que responder ante el gobernador provincial y sus agencias. La verdad es que en el tiempo de la resurrección de Cristo todos tenían miedo de quebrantar el sello romano, la guardia romana. Mateo hace las siguientes observaciones. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo 28, 2 y 4 y 11, 15. El comprender quiénes eran estos guardias hace que la narración de Mateo 28 resulte más impresionante. La escena que coincidió con la resurrección de Jesús fue lo suficientemente terrorífica como para hacer que unos rudos soldados quedaran como muertos. Mateo 28, 4. El profesor Roper da esta descripción de la guardia. No tenían el menor interés en la tarea a la que habían sido asignados. Su único propósito y obligación era realizar rígidamente su deber como soldados del Imperio de Roma, al cual habían jurado lealtad. El sello romano fijado en la piedra delante del sepulcro de José era para ellos más sagrado que toda la filosofía de Israel o la santidad de su antiguo credo. Tenían la suficiente sangre fría para llevar a cabo un sorteo de la única de las víctimas agonizantes. T. G. Tucker describe detalladamente la armadura y armas que debería llevar un centurión. Para mayores detalles respecto de la guardia romana, ver página 222 y siguientes. Thomas Tilburg nos dice que la guardia que había mantenido la vigilancia se hallaba en serios aprietos, después que la piedra había sido removida y el sello violado. Lo único que les esperaba era la corte marcial. Tilburg describe: los soldados no pueden haber alegado que estaban dormidos, pues ellos sabían muy bien que el dormirse durante la guardia significaba pena de muerte, cumplida siempre rigurosamente. Aquí los soldados no tendrían otra alternativa, continúa Tilburg, sino confiar en los buenos oficios de los sacerdotes. El cuerpo, supondremos, había desaparecido, y la negligencia de ellos en cualquier caso, bajo circunstancias ordinarias, sería castigada con la muerte. Hechos 12, 19. Jesús estaba vivo. Apariciones posteriores a la resurrección. La importancia de las apariciones. El profesor Lewis, al hablar de las apariciones de Cristo posteriores a la resurrección, dice: el primer hecho en la historia del cristianismo lo constituye un número de personas que dicen haber visto la resurrección. Si ellos hubiesen muerto sin hacer creer a nadie más este evangelio, jamás se habría escrito un evangelio. Anderson escribe respecto del testimonio de las apariciones: la manera más drástica de desentenderse de esta evidencia sería decir que estas historias fueron meras invenciones, que eran puras mentiras, pero, de acuerdo a lo que yo sé, ni un solo crítico de la actualidad asumiría una actitud semejante. En efecto, sería realmente una posición imposible.
Piense en el número de testigos, más de 500. Piense en el carácter de los testigos, hombres y mujeres que dieron al mundo la más alta enseñanza ética conocida y que aún sus enemigos podían testificar que vivían de acuerdo con ella. Piensa en el absurdo psicológico de escribir un pequeño grupo de cobardes derrotados ocultos en un aposento alto un día y unos pocos días más tarde transformarse en una compañía que persecuciones de ninguna clase podían silenciar, y luego intentar atribuir este dramático cambio a nada más convincente que una miserable invención que ellos estaban tratando de introducir en el mundo. Eso sencillamente no tendría sentido. John Warwick Montgomery comenta: nótese que cuando los discípulos de Jesús proclamaron la resurrección, lo hicieron en calidad de testigos presenciales, y mientras todavía había gente viva que había tenido contacto con los eventos de los cuales ellos hablaron, en el año 56 después de Cristo, Pablo escribió que más de 500 personas habían visto a Jesús resucitado y que la mayoría de ellos todavía estaban vivos. 1 Corintios 15:6 sobrepasa los límites de la credibilidad el que los primitivos cristianos pudieran haber inventado un cuento semejante y luego haberlo predicado entre aquellos que podrían haber refutado fácilmente con solo pensar en el cuerpo de Jesús. Bernard Wren escribe: si no hubo resurrección, los críticos más radicales deberán admitir que Pablo engañó a los apóstoles en lo referente a que Cristo se les apareciera, y ellos a su vez engañaron al apóstol Pablo diciéndole que el Cristo resucitado se les había aparecido. Qué difícil es impugnar la evidencia de las epístolas en este punto, cuando tienen una tan firme validación como auténticas. De las apariciones de Cristo en las vidas de individuos: a María Magdalena, Juan 24, Marcos 16:9, a las mujeres que volvían de la tumba, Mateo 28, 9 y 10, a Pedro más tarde en el día, Lucas 24:34 y 1 Corintios 15:5, a los discípulos de Emaús, Lucas 24:13 y 33, a los apóstoles, Tomás ausente, Lucas 24:36 al 43, Juan 20, 19 y 24, a los apóstoles, Tomás presente, Juan 20, 26 y 29, a los 7 junto al lago de Tiberias, Juan 21, 1 al 23, a una multitud de 500, además de creyentes en una montaña en Galilea, 1 Corintios 15:6, a Santiago, 1 Corintios 15:7, a los 11, Mateo 28, 16 y 20, Marcos 16, 14 y 20, Lucas 24, 33 y 52, Hechos 1, 3 al 12. En la ascensión, Hechos 1, 3 al 12, a Pablo, Hechos 9, 3 al 6, 1 Corintios 15, 8, a Esteban, Hechos 7, 55, a Pablo en el templo, Hechos 22, 17 y 21, 23 y el 11, a Juan en Patmos, Apocalipsis 1, 10 y 19. Los enemigos de Cristo no refutaron la resurrección, se quedaron callados. En los Hechos 2, Lucas registra el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Los judíos no presentaron refutación a su atrevida proclamación de que Cristo había resucitado. ¿Por qué? Por cuanto la evidencia del sepulcro vacío estaba allí para ser examinado por cualquiera que los pusiera en duda. Sin embargo, todos sabían que la tumba ya no contenía el cuerpo de Cristo. En los Hechos 25 vemos a Pablo preso en Cesarea. Festo se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. ¿Qué era lo que habla
en el Evangelio de Pablo que irritaba a tal modo a los judíos? ¿Cuál fue el punto que ellos evitaron totalmente al hacer sus acusaciones? Festo, al explicar el caso al rey Agripas, describe el asunto central como concerniente a un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Hechos 25:19. Los judíos no podían explicar la tumba vacía. Hicieron toda clase de ataques personales sobre Pablo, pero evitaron la evidencia objetiva de la resurrección. Se redujeron a una discusión puramente subjetiva. Evitaron discutir el silencioso testimonio de la tumba vacía. El silencio de los judíos habla más fuertemente que la voz de los cristianos. O como lo dice Feuerbach, el silencio de los judíos es tan significativo como los discursos de los cristianos. El profesor Day dice que la simple refutación, el desafío efectivo del hecho de la resurrección habría asestado un golpe mortal al cristianismo, y había amplia oportunidad para refutarlo si hubiese sido posible. Pannenberg, citado por J.N.D. Anderson, declara que la antigua polémica judía contra el mensaje cristiano acerca de la resurrección de Jesús, trazas del cual permanecen todavía en los evangelios, no ofrece ninguna sugerencia de que el sepulcro de Jesús hubiese permanecido intacto. La polémica judía debería haber tenido sumo interés en la preservación de semejante informe. Sin embargo, muy por el contrario, compartía la convicción de sus oponentes cristianos en cuanto a que la tumba estaba vacía. Se limitó a explicar este hecho en su propia manera. La iglesia se fundó sobre la resurrección y el refutarla habría destruido la totalidad del movimiento cristiano. Sin embargo, en lugar de tal refutación, a través del primer siglo, los cristianos fueron amenazados, apaleados, azotados y muertos por causa de su fe. Habría sido mucho más simple haberlo silenciado presentando el cuerpo de Jesús, pero nunca se hizo esto. John R.W. Stott ha dicho acertadamente que el silencio de los enemigos de Cristo es una prueba tan elocuente de la resurrección como el testimonio de los apóstoles.